días. ¿Cómo estamos todos, hermano? Bendecidos. ¿Cómo estás, hermano Rubí? Bendecida. ¿Bendecida? Bendecida. ¿Bendecida? Sí. ¿Segura? Sí. Es que esos son los espíritus. Son que dicen que no. Hermano Pedro, ¿cómo estás? Bendecido. ¿Bendecido? Hermano Temo, ahí está, hermano. Está hablando ahí Está de técnico. el técnico de las cámaras. Como saludo todo. Pero como así es que él es el que tiene que iniciar, que una vez estando aquí, pues ya no puedo. Camarógrafo de la cámara. Camarógrafo de la cámara, sí. Pero qué bueno, por ahí nos falta una hermanita que siempre anda un poquito despistadona. Hermanita Yurel, ¿cómo estás? Vamos a iniciar el culto. Necesitamos tu presencia, tu asistencia aquí presente. ¿Cómo está? La que siempre nos alegra los ratillos, el momento. ¿Cómo estás, hermana? ¿Bien? ¿Bendecida? Sí. ¿Sí? ¿Vas a la hora de Dios como siempre? Sí. ¿Qué vas a cantar? Sí. ¿Vas a cantar el poderoso? Sí. ¿Vas a cantar yo le alabo de corazón? Sí. ¿Vas a cantar levantaré mi voz? ¿Sí? Muy bien. Vamos a inclinar nuestro rostro antes de iniciar. Sí. Denos aquí, amado. Denos aquí, amado y precioso Jesús. Denos aquí, amado y tierno Espíritu Santo. Padre del cielo y de la tierra, aquí estamos dando toda la honra y toda la gloria porque es tuyo y te pertenece. Hoy, Señor, estamos ante ti rogándote que tú abras nuestros sentidos espirituales para no solamente ofrecerte incienso, holocausto, sacrificio, alabanza, adoración, enseñanza, Padre, sino nosotros como criaturas tuyas ser esa alabanza y ese incienso para ti, mi Padre. Abre los sentidos, Padre, y hoy quien tú quieras ministrar, salvar, rescatar, corregir, disciplinar, alentar, mi Señor, sanar, bendito Dios, con tu precioso Espíritu eterno. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos. A todos aquellos que están siguiendo la sana doctrina, mi pensar y mi sentir, el gran yo soy, que no es palabra humana, es palabra de Dios. Como siempre, los invitamos a todos los hermanos que nos miran, y aún a los que no son hermanos, que gente inconversa que no conoce a Dios, pero que está siguiendo todas las transmisiones. Ahí estamos, nos pueden encontrar en las redes sociales, que es lo que la tecnología que hoy en día pues está actualizando. Encuéntranos ahí en el YouTube, estamos en el Facebook, estamos en la radio, se llama Listen to My Radio, los puede descargar en el celular, en el Android o en la otra plataforma. Y si no, ahí están los links, cuando ustedes se meten a ver las enseñanzas, el link los enlaza y ahí podrán encontrar todo lo que estamos haciendo aquí, las enseñanzas, la alabanza, la adoración. Ahí también hay música para niños, reflexiones. No nada más es lo que se genera aquí, sino de otros hermanos, de otras alabanzas, que también somos selectivos con la alabanza, porque no toda la que se dice alabanza es inspirada por Dios. Amén. Entonces, ahí estamos. Búscanos, visítanos, te da mucha bendición para tu vida. Entonces, abre la escritura. Vamos a ver la escritura. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Está muy interesante. Estamos en el capítulo 3 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tome tu corona. Eso no es cierto, de que salvo, siempre salvo. Aquí dice que la corona la tenemos que estar conservando, buscar conservarla hasta que Dios nos llame, ¿verdad? Cuidarlo. Eso habla del ser el peregrino, estar luchando día a día, buscando la presencia de Dios para no perder. O sea que la salvación sí se pierde. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros la desechamos. Sí, exactamente, sí. Porque perderla es como si como si Dios nos la quita. Bueno, sí nos la quita, pero nosotros la desechamos. La perdemos. Lo dejamos en el camino. Amén. Dice, al que venciere ese, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí dice, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te voy. Yo creo que pues ni por cuanto eres frío y tibio, o eres caliente o eres el Señor, o nada, porque al final el ser frío, eso te lleva a la perdición, porque ¿qué dice el Señor? Que nos juzgará por conciencia también, hermano Antonio. Sí. O sea que no es escapatoria para los que están pensando que, ignorando a Dios, que decir, no quiero escuchar de Dios porque si lo escucho, porque hay un pasaje en la Escritura que dice que más vale no haberlo conocido que haberlo conocido, ¿eh? Pero eso habla de que al final, una vez alguien hizo una pregunta y aquellas personas que viven donde jamás nadie ha ido, las tribus, todas esas personas, seres humanos que no conocen a Dios, no leen, no saben escribir, sí, toda esa gente, uno puede decir, ¿y ellos qué? Bueno, pues el Señor puso una conciencia del bien y el mal. ¿Por qué no se comen entre ellos? Sí, serán juzgados, entonces aquí no habrá escapatoria. Dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es para los que se están enriqueciendo, y escúchame bien, tú que nos estás mirando, nos estás viendo. Dice, para los que se enriquecen y se están haciendo, ¿cómo se puede decir? Lustrosos. No eres más que un ciego, un desventurado, un miserable y un pobre. Ante el mundo eres rico, lleno de dinero, conocido, famoso. Pero ante Dios, eso es lo que tú eres para Él. No eres nada. Eres un desnudo, sí, un pobre y un ciego. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy, que dice, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice? A ver, repitan conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bonito es esto que dice aquí. Dice, yo estoy a la puerta, y eso habla el Señor. Él ahí está en la puerta de nosotros, tocando. Y nosotros, como somos bien obedientes, bien sensibles a la voz de Dios, le abrimos la puerta, ¿verdad, hermano Pedro? Somos tan, ¿cómo se dice? Tan sensibles, tan misericordiosos y tan obedientes, que abrimos la puerta al Señor y Él entra a cenar con nosotros y nosotros con Él.
es una mentira, porque cuando Dios toca la puerta, Él está ahí, a veces lo ignoramos. A veces hacemos oído sordo a la voz de Dios. Entonces, vamos a alabar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Por eso, ¿qué dice? Levantaré mi voz. Levantaré mi voz, ¿qué dice? En medio. Vamos a entonar las mismas alabanzas de la semana pasada. Es un placer a veces poder ser un poquito, no repetitivos, sino constantes. ¿Ya? Siempre. Y imagínense, bueno, creemos y pensamos que la alabanza allá a Dios es nueva cuando estemos allá. Yo creo que toda la eternidad estaremos cantando cántico nuevo al Señor, pero yo pienso y supongo que habrá alabanza y cántico nuevo que al Señor le guste y que le guste estar escuchando allá, supongo. ¿Verdad? Es posible. Eso no lo sabremos hasta que estemos allá. Yo sí lo creo. ¿Amén? Yo también lo creo. 1, 2, 3. Gloria a Jesús. Como dice el canto, levanta tu voz en medio de la congregación. Si estás en casa, si estás en un lugar que no, por alguna razón hoy, no te reuniste con tus hermanos, pero de todos modos levanta tu voz, porque tal vez no haya hermanos allí, pero ahí está la presencia del Señor y millares de ángeles acompañándote. Levantaré mi voz en medio de la congregación y con todo mi ser diré al Señor, tú eres mi Dios.
habitas en el abrigo del Altísimo? Amén. ¿Sí? ¿Segura? Amén. ¿Sí? Hermano Pedro, ¿habitas en el abrigo del Altísimo? Con su sombra mora el justo. Amén. Hermano Telmo, ¿oras debajo del abrigo? Amén. ¿Tu hermano Estoy Aguirre? seguro por sus ¿Sí? alas. ¿Habitas en el abrigo de Jesús? ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me salvará de la peste destructora. Y tú lo aprendiste. Esta es palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Diré yo a Jehová. Sí, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿En quién confiaré? Él me salvará de la peste destructora. Cántalo una vez más y decláralo como una palabra de fe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Me salvará de la peste destructora. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Me salvará. Oh sí, diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me salvará de la peste destructora. 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 Vamos a henchir el mundo de alegría. Vamos a amar y a nunca murmurar. Vamos a hablar de Cristo noche y día, y con Jesús el mundo entero a transformar. Vamos a henchir el mundo de alegría. Vamos a amar y a nunca murmurar. Vamos a hablar de Cristo noche y día, y con Jesús el mundo entero a transformar. Vamos a henchir el mundo de alegría. Vamos a hablar de Cristo noche y día, y con Jesús el mundo entero a transformar. Demos gracias al Señor, demos gracias por tu amor. Dale gracias. Demos gracias. Así es. Demos gracias por Aleluya. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador?
alabado el nombre del Señor. Aleluya. Este canto dice: en esta reunión Cristo está. ¿Sí? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes no creen que allí donde estás está Él? Él, el gran yo soy. Allí en ese lugar donde tú estás, donde tú crees que estás solo, donde estás reunido con tus hermanos en la fe, el Señor está allí. Aleluya. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu Espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu Espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Espíritu me hace cantar. ¿Cuántos creen esto? Vuélvelo a cantar, gloria al Señor. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Espíritu me hace cantar. Por eso yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, ¿qué pasa? Es que ya me fui con Él. Prepárate para morir, prepárate para morir, prepárate para morir. Si al cielo quieres ir, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro. ¿Sabes qué? Porque tienes que luchar para obtener la gracia, la bendición, la atención de Dios, por decirlo de alguna manera. Así como Jacob luchó con el ángel por una bendición, tú tienes que esforzarte, tienes que esforzarte cada día para poner tu carne en servidumbre, a servir en sacrificio, en holocausto al Dios vivo, al que era, al que es, al que ha de venir. Jacob luchó con el ángel por una bendición, con tu
al Señor, no te rindas. Bajó mucho con el ángel por una bendición, bajó mucho con el ángel, por una bendición. Dámela, Señor, por su gran poder. Señor, con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me iré. Yo la vine a buscar y sin ella no me iré. ¿Recuerdas la palabra que dice? Retén lo que tienes, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y esto es lo que dice este canto. Tienes que luchar, tienes que seguir corriendo la buena carrera de la fe y tienes que seguir peleando la buena batalla de la fe hasta de llegar a la meta y hasta lograr la victoria en Cristo Jesús. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me iré. Yo la vine a buscar y sin ella no me iré. Yo la vine a buscar y sin ella no me iré. Yo la vine a buscar y sin ella no me iré. Yo la vine a buscar y sin ella no me iré. Yo la vine a buscar y sin ella no me iré. Aleluya, gloria al Señor. Bendito eres Dios. Padre, gracias por tu presencia, por tu grandeza y tu inefable gracia, Señor. Hoy recibe esta ofrenda, este holocausto, este sacrificio, mi Señor, como un incienso. Que sea agradable, que sea grato, mi Señor, a tu presencia, a tu rostro, a tu nariz, mi Señor. Y te damos toda la honra y toda la gloria porque tuya es, mi Señor, y nos regocijamos y nos gozamos en el Dios vivo, en el Dios altísimo, en el soberano, el creador del cielo y de la tierra, el creador, mi Señor, aún del mundo espiritual, mi Señor, que el ser humano no ve y no conoce, Padre. Gloria a tu nombre, mi Señor. Te amamos, bendito Padre. Amén. Vamos a darle paso a Gloria al la Señor. palabra. Adelante, adelante. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Él es el Dios del cielo y de la tierra? El Señor de toda creación. Él es el que hace todas las cosas que se ven de lo que no se ve y llama las cosas que no son, ¿qué? Como si fuesen. ¿Quiénes lo creen? Amén. Amén. Porque cuando hemos creído esto, entonces logramos entender un poco de la magnificencia, de la soberanía, del poder de Dios. Solamente aquellos a quienes Dios ha quitado las vendas, podemos entender que Él es el soberano, que Él es el Dios único y verdadero, que Él es el Dios que no tiene par. ¿Sí entienden lo que es no tener par? Sí, que no hay otro igual. Que no hay otro igual. No hay Nadie otro se le como Él. compara, dice la Escritura. Nadie se le compara. Él es, ¿qué? Incomparable. Ni tan solo puede haber algo o alguien que se le pueda comparar o con el que podamos o querramos compararle. Entonces, vamos a entender esto. Se me olvidó conectar el cargador del celular. De que Dios es ¿qué? Incomparable. No tiene par.
No hay otro. Aquellas personas, esas almas que adoran otros dioses, de hecho todos los dioses, todos los ídolos de los hombres, los ídolos, dice la Escritura, de las naciones, que tienen ojos, ¿Lo ven? pero no ven, oídos, Oyen, pero no oyen, boca, pero no hablan. pero no hablan, manos, pero no se mueven, pies, pero no caminan, tienen cabeza, pero no piensan. Y aún dice, los ídolos de las naciones son yeso, son palo, madera, son metal, son piedra, son papel. Y muchos ídolos y muchos dioses son carne y hueso. Pero dice, son obra de la imaginación del hombre. ¿Qué son? Obra de la imaginación del hombre. El único Dios verdadero es el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios soberano de toda creación y de toda criatura. Es a ese Dios, al Dios vivo, al que vive, al que reina. Dice la Escritura, al Dios que me ve. ¿Al Dios qué? Al Dios que me ve. Al Dios que nos ve. Aquel cuya presencia está en todos lados, por eso insistimos que allí en tu lugar, allí donde estés, alabes a Dios. Amén. Estés solo, estés acompañado o aparentemente solo, porque muchas veces decimos es que estoy aquí solo, pero no. Siempre le hemos dicho a las almas, no necesitas ir a un templo, ¿cierto? Hecho por manos humanas, para estar ante la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. Dios no va, Dios no viene, Dios no sube, Dios no baja, Dios no entra, Dios no sale. Dios está ya. ¿Dónde está? En todo tiempo, lugar, situación y circunstancia. Porque Él es omnipresente. ¿Él es qué? Omnipresente. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Él te escucha. Él siempre te escucha. Está allí siempre observándote. Está tocándote. Está allí a tu lado, rodeando tu frente, tu retaguardia, tu izquierda, tu derecha. Él está allí. Él es más alto de lo que tú te puedes imaginar. Él es más ancho de lo que te puedes imaginar. Él es infinita y eternamente poderoso, grande, enorme. Y Él te invita hoy para que te subas a su regazo, para que te sientes en sus rodillas, para que te recuestes en su pecho y escuches su corazón, para que te subas a su espalda, a sus hombros, porque su espalda y sus hombros son muy anchos. ¿Entiendes eso? Usa tu imaginación espiritual. Solo imagina, no como imaginación de hombre, tu imaginación espiritual. El Señor allí, ofreciendo sus manos para levantarte y sentarte en sus hombros, en su espalda. Y es que la espalda del Señor es muy ancha. Aleluya. Nuestro Padre es grande. Es más grande que poderoso gigante. Mucho más grande. Dale gracias a Dios porque el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque bajo sus alas estás seguro. Porque Él te esconde en los secretos de su presencia. Porque si tú estás escondido en los secretos de su presencia, nadie te puede tocar. No importan las luchas, las pruebas, las necesidades, la aflicción, la tribulación. No importa nada de eso. No importan los problemas. Despójate. Despójate de todo eso. Eso es solo parte del proceso al cual Dios te está sometiendo. Y ese proceso durará toda la vida. Porque llegará el momento, el tiempo en que tú tendrás que entregarle tu último aliento, tu último suspiro, evocando su nombre. Y estarás en lucha. Y estarás en prueba. Por eso Él dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sigue caminando, sigue corriendo la buena carrera de la fe. Sigue luchando la buena batalla de la fe. Hasta que llegues a la meta. A la meta, escucha, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta que logres la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y dile a Dios, Señor, aquí estoy agradecido por tu presencia, por tu provisión, por tu providencia, agradecido porque me permites invocar tu nombre, invocar tu palabra, invocar tus promesas y tus pactos, invocar tu presencia. Gracias por las fuerzas que hoy me has dado, porque cuidaste de mí aún en mis sueños, porque me visitaste aún en mis sueños, porque me pusiste la disposición, la disponibilidad, el anhelo, el deseo, el hambre y el sed de ti, Señor, para invocarte, para cantarte, para adorarte, para glorificarte, precioso Señor. Porque tú eres la razón, el motivo de mi existencia, de mi vida aquí. Esta vida, esta existencia que tú sustentas, que tú sostienes, porque este cuerpo físico, este cuerpo espiritual te pertenece, Señor. Gracias por ello. Gracias por destinarme como vaso de honra y no de deshonra, mi Dios. Gracias por quitar el velo, por quitarme vendas, para que yo te conociera, para darte a conocer a mi vida, a mi ser espiritual, mi cuerpo. Te alabo y te bendigo, amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu. Revélanos hoy tu palabra, mi Señor. Inspíranos en Cristo Jesús y por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Qué interesante es esto. Recuerdo el testimonio, yo vivía en una colonia difícil aquí, se llama Infonavit Norte, aquí en Cuautitlán Izcalli, para los que les interesa saber desde dónde transmitimos. En la Ciudad de México hay un municipio que se llama Cuautitlán Izcalli. Una de las colonias más difíciles, se llama así Infonavit Norte, una colonia de edificios. Y hace años recuerdo una hermana que testificaba, ahí pues en esta colonia, como en muchas, digo, no es la única, hay muchas colonias, en donde, por ejemplo, yo vivía en un edificio donde alrededor había lo que aquí en México le llamamos tienditas, o le llamamos casitas. Si no saben lo que es eso, una tiendita se le llama a una casa donde venden drogas. ¿Me explico? Donde venden la droga y a todas horas llegan los drogadictos a comprar su droga.
Y una casita es un burdel, una casa donde hay mujeres de las mismas vecinas de por ahí que se dedican a la prostitución. Sobre explicarlo, ¿de acuerdo? Pero un testimonio de una hermana que platicó un día que tocaron a su puerta. Ella testificaba esto. Testificaba esto porque nos dio risa cuando testificó. No sé si te acuerdas de ese testimonio, hermano Leo, Eliam. Resulta que ella abrió y eran unos delincuentes que llegaron a asaltar ahí a su departamento, a su casa. Se aterrorizó la mujer. Estaba sola. Y de pronto recordó el Salmo donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Bajo tus alas, ¿qué? Estaré seguro. Me escondes bajo la sombra de tus alas. Ella se acordó del pasaje. Y yo no sé si tú lo has hecho, yo sí lo llegué a hacer. Pero a veces no invocamos a Dios, invocamos su palabra. Ella se acordó del Salmo, pero lo que vino a su memoria fue alas, plumas. ¿De qué están hechas las alas, Casani? De plumas. Las alas de las aves están hechas de plumas. Y en medio del momento, del pánico, ella quiso repetir el Salmo, pero no se acordó, se le olvidó. De lo único que se acordó fue ¿de qué? De las alas, pero de las plumas. Se acordó de las plumas. Plumas, plumas. Y empezó a gritar: ¡plumas, plumas, plumas! Tal vez va a hacer risa, ¿eh? Pero veamos cómo Dios, aún en medio de esas situaciones curiosas y que a nosotros nos parecieran graciosas, nos parecieran chuscas, chistosas, Dios manifiesta su poder. Perdón. Ella gritaba: ¡plumas, plumas, plumas!, tratando de acordarse del Salmo. No se acordó y lo único que se dedicó a hacer es gritar, ¿qué? Plumas, plumas, plumas. Los delincuentes, cuando escucharon que ella gritaba plumas, supongo o suponemos, asumieron que estaba llamando a alguien. Y digo, para que a alguien se le diga el plumas, es porque debe ser alguien o que haya pasado por la mente de los delincuentes, no lo sabemos. Lo cierto es que estos hombres abrieron unos ojos tremendos y salieron corriendo en pánico los delincuentes. ¿Qué sucedió? Podemos suponerlo. Esto trae a mi mente un testimonio, y esto sucedió aquí, en este lugar. ¿Recuerdan que les he dicho que tengo otros hijos que no quieren nada con Dios? Tengo una hija que en sus tiempos de más joven, ahora es una mujer de ¿qué? Casi 40 y ¿qué? 43 años. 40 años. 40 años. Ya tiene sus hijos. Pero cuando era soltera y entró en esa etapa de rebeldía que muchos jóvenes, adolescentes o muchos jóvenes ya grandes viven en una total rebeldía, aún ella conociendo del Evangelio, aún ella sabiendo y habiendo experimentado y tenido un encuentro personal con Dios, ella entró en una etapa de rebeldía, sobre todo en la etapa del noviazgo. Se involucró con un mundano que no era ni capaz, escucha, y creo que muchos padres
en la iglesia vivimos eso, ¿cierto? Que no eran ni temerosos de Dios. Muchos jóvenes, hombres o mujeres, que se involucran con inconversos y que dicen, cuando se les cuestiona, hijo, hija, es que no es temeroso de Dios, es que ese joven, esa joven no es cristiano. Y uno de los clásicos que dicen los jóvenes es, papá, es que yo lo voy a convertir con mi amor. Papá, es que los de la iglesia son peores que los de afuera. Es un buen muchacho. Es lo que ella siempre decía. ¿Por qué les comento esto? Porque en esa etapa de rebeldía, ese hombre me la retenía durante horas y podían ser las 11, 12, 1 de la mañana y mi hija no llegaba. Y yo podría decir, bueno, por lo menos la traía de regreso a casa, pero no. ¿Qué hacía el hombre? La dejaba desde su colonia que se viniera sola a la hora que fuera. Mi hija feliz con el hombre. Pero lo que implica en estas zonas, como en muchas zonas, el peligro que una muchacha jovencita ande en la calle sola, creo que muchos padres vivieron o viven ese tipo de situaciones, ¿cierto, Casani? Y es terrible porque nosotros tenemos el alma en la garganta y oramos a Dios, Señor, guarda a mi hija, ¿dónde está? Un día, a altas horas de la noche, llegó corriendo en pánico, llorando, aterrorizada. Una calle, antes de llegar a la casa, la venían persiguiendo en un carro, en esos días un Volkswagen. La venían siguiendo y unos metros antes de llegar aquí a casa, se bajaron, la interceptaron y la empezaron a jalar para meterla al carro. Hay un lugar cercano aquí, una laguna, un pequeño lago, en donde continuamente aparecen cadáveres de jovencitas que secuestran y ya sabrán para qué las secuestran. Amanecen ahí en el agua. Evidentemente esta era esa pandilla, esos delincuentes. El carro venía lleno de tipos. Los que se bajaron la empezaron a jalonear. Mi hija, aunque era delgada, siempre ha sido delgadita, ha sido esbelta, pero es muy, decimos aquí, Casani, muy garruda, muy fuerte. Y se resistió. Pero ella de pronto, en su desesperación, empezó a gritar y a clamar, ¡la sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! Ella dice que en el momento en que ella clamó esto, el hombre que la tenía sujeta y el otro que la tenía agarrada del brazo, dice, levantaron su mirada hacia arriba de su cabeza, abrieron unos ojos enormes, enormes, dice. La soltaron, corrieron en pánico al carro, se subieron y se fueron. Yo podría preguntar, ¿qué vieron? ¿Qué vieron, Leo? ¿Casani? Porque levantaron su mirada sobre la cabeza de mi hija cuando ella invocó la sangre de Cristo. Muchos niegan eso. Hoy es tendencia que hay quienes enseñan que ¿qué es eso de invocar la sangre de Cristo? Si imagínense, invocar el nombre de Dios es invocar su presencia, ¿cuánto más invocar la sangre de Cristo? ¿Qué creen que vieron? Pero de que vieron algo sobrenatural, vieron algo sobrenatural. Lo menos que pudieron haber visto fue un ángel. O al ángel. Llegó, y cualquiera de ustedes podría pensar que mi hija se compuso, ¿no?
hay veces que los hijos así son. Hablando de dones, hablando de ministerios, hay jóvenes como mi hija que tienen dones. Y escucha, tienen dones, tienen y ministerios y de poder. Escucha, pero no los quieren. Porque al final de las cuentas, de las cosas, deciden por el mundo. ¿Escuchas? Esta experiencia pudiera haber servido para que ella se corrigiera, pero no. Muchos en el pueblo de Dios que tienen experiencias sobrenaturales, por decirlo de una manera. A través de esto Dios los está, ¿qué? Llamando. Dios los está llamando, Eliot. Pero ellos, cuando han decidido seguir en sus caminos de perdición, rechazan eso. Les duran el susto unos días, ¿cierto? Pero después vuelven a lo mismo. Tenía tiempo orando a Dios, Señor, háblale a mi hija. Señor, trata con ella. Señor, llámala, visítala. Y Dios responde, pero también tiene sus propósitos. Yo pensé ingenuamente en ese entonces, con esto va a entender. No. Dice la Escritura que al siervo, al hijo, no se le corrige con palabras, porque entiende, mas no que, Eliot, mas no obedece. Y sabemos que muchos de ustedes están en esa situación. Ahora han pasado el tiempo, algunos años. Ella se casó con ese hombre. Tienen 2 hijos a quienes Dios ha llamado, a quienes Dios les llama mis joyitas. 2, un varoncito y una varoncita, a quienes Dios llamó, escucha, y destinó para su gloria y su honra. Ahora entiendo muchas cosas. Cuando hablo de lo que Dios nos ha enseñado, que Dios usa vasos, escucha, usa vasos de honra para formar vasos de deshonra, pero también usa vasos de deshonra para formar vasos de honra. ¿Están entendiendo esto? ¿Lo están discerniendo? El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora entiendo y ahora le he dicho a Dios, Señor, ahora entiendo por qué hiciste las cosas así. Vendrán tiempos cuando el despertar de los hijos rebeldes, y no hablo de hijos que no conocen la palabra, estoy hablando de hijos que conocen la palabra, hijos que en un tiempo le sirvieron a Dios, hijos que le dieron la espalda a Dios, hijos que repudiaron la gracia de Dios, hijos que ministraron, que le sirvieron, que le amaron, que le adoraron en un tiempo, pero que ahora apostataron de la fe. Vendrá un tiempo, escucha, cuando su despertar será amargo. Esos hijos que quisieron divorciarse de Dios, esos hijos
que le dijeron a Dios, no quiero nada contigo. Esos hijos que le dijeron a Dios, ya me aburrí, ya me cansé. Estoy fastidiado, como el pueblo cuando le dijo a Dios, ¡oh, qué fastidio es esto! Porque muchos jóvenes, después de un tiempo de servirle a Dios, dicen, ¡oh, qué fastidio es esto! Otra vez lo mismo. ¡Ay, la reunión! ¡Ay, la alabanza! ¡Ay! Ya me aburrí. Por eso el Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por eso el Señor dice que no seas ni frío, ni tibio. Pero por cuanto eres frío, no eres caliente, sino que eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Esos jóvenes vendrán días cuando tendrán un despertar amargo. Y no estoy hablando de que se pierdan. Tal vez muchos de esos jóvenes se pierdan. Sí. ¿Tú crees que porque dice la Escritura, soy salvo yo y mi casa, no se refiere a que porque tú seas salvo, tus hijos ya obtienen la salvación automática? Eso no es cierto. La salvación es personal. Cada uno de nosotros rendiremos cuentas a Dios de nuestros pecados. Cada uno de nosotros rendiremos cuentas a Dios de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, de lo que hicimos con lo que Dios nos puso en las manos, con los talentos, con los dones, con los ministerios, con las operaciones. La salvación es personal. ¿Cuántos hijos de hombres consagrados a Dios actualmente son inclusive hasta satanistas? Y sus padres, en su ignorancia y en su ceguera, dicen, es que mi hijo ya conoce. Es que mi hijo es salvo porque yo soy salvo. Yo le sirvo a Dios, todos mis hijos son salvos. ¡Mentira! Eso no es cierto. Vendrán días cuando Dios visitará a esos hijos, visitará a esos jóvenes, y su despertar será duro. Será duro. Será crudo cuando esos jóvenes, a quienes Dios destinó y permitió que se fueran al mundo, porque Dios tiene propósitos que ninguno podemos comprender, tendrán que sufrir las consecuencias de sus decisiones. Su despertar será amargo. Tu ministro, tu sacerdote, que tienes un hijo o una hija así, prepárate, porque tú sufrirás cuando los veas sufriendo. Tú sufrirás cuando los veas sufriendo. Eso es parte de la soberanía de Dios. Tal vez los dones estén apagados en esos jóvenes que hoy decidieron por el mundo, decidieron alejarse de Dios. Pero vendrán tiempos cuando Dios avivará y despertará una vez más lo que puso en ellos. Pero si ellos persisten en su rebeldía, pero si ellos persisten en su desobediencia, pero si ellos persisten en su rechazo a Dios, entonces
Dios puede entregarlos, ¿qué? A perdición. Puede entregarlos a perdición. Con Dios, así son las cosas. Por eso es importante que te prepares. Por eso es importante que entiendas lo que significa que para Dios todos somos ¿qué? Almas. Para Dios todos somos almas. ¿Qué le dijo a Ezequiel? Todas las almas son mías. Así la del Padre como la del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y no se refiere a que desaparecerá, como dicen los ruselistas, que será aniquilada. Eso no es cierto. Cuando habla de muerte, habla de separación de Dios. Y recuerden que la Escritura le da 4 significados a la palabra muerte. ¿Recuerdan eso? Sí. 1. Muerte física. Carne eres, polvo, al polvo volverás. 2. Muerte espiritual, que es la separación de Dios del pecador. 3. Muerte al pecado, cuando Dios te trae de las tinieblas a su luz admirable y mueres al pecado. Es más, es decir, el pecado ya no se enseñorea de ti. ¿4? ¿Ok? Muerte segunda. Cuando el infierno, el Hades, la muerte, el anticristo, el diablo, el falso profeta y todos los que no están escritos en el libro de la vida sean echados ¿qué? Al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahí nos habla la Escritura. Cuando se habla el alma que pecare, esa morirá, se refiere a eso. La que quedó separada de Dios y que terminará, ¿en dónde? En el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y aunque muchas de estas cosas que se enseñan aquí no cuadran en tus parámetros religiosos y espirituales, las cosas con Dios así son. Si tus hijos no se arrepienten de su vana manera de vivir, prepárate, porque tú sufrirás cuando los veas sufriendo. Y es allí cuando tú tendrás que decidir, o Dios o tus hijos. ¿Suena difícil, Casani? Mucho. ¿Suena difícil? ¿Sí? Porque muchos no están dispuestos a aceptar esto. De hecho, muchos ministros han vuelto atrás, han dejado aún el ministerio, han manchado las vestiduras, escucha, por proteger a sus hijos rebeldes. En la iglesia es muy común, y ahí está escrito, ¿qué leíste, hermano Elliot? Tienes allí unos pocos que no, ¿qué? Que no han manchado sus vestiduras. En la iglesia hay unos pocos que no han, ¿qué, Casani? Manchado sus vestiduras. Escucha. Esto no es un sermón, como muchos lo toman. Es una enseñanza que debes aplicar a tu vida, a ti. Es para ti. Y la pregunta sería, ¿qué estás ejerciendo? ¿Un ministerio o un sacerdocio? ¿Qué estás ejerciendo? ¿Un ministerio o un sacerdocio? Porque Dios va más allá, ¿eh?
Dios va más allá todavía de sus dones y de sus ministerios. Y te pregunta hoy, ¿qué estás ejerciendo? ¿Un don, un ministerio o un sacerdocio? Muchos ministros han manchado sus vestiduras blancas por defender a sus hijos apóstatas. ¿Sabías eso? Muchos ministros han manchado las vestiduras que Dios les puso por justificar la conducta errónea, la conducta perversa de sus hijos. He sabido de gentes que han hecho lo impensable por defender y justificar a sus hijos. Es cierto que Dios nos enseña a que entre hijos de Dios nos cuidemos las espaldas. ¿Qué hacen en un ejército? ¿No el compañero debe cuidar la espalda del compañero? Esa es una parte de la función de un soldado. No solamente pelear contra el enemigo, sino cuidarle la espalda al amigo. Cuidarle la espalda al compañero. En nuestro caso, cuidar la espalda del hermano. Es cierto. Pero Dios no nos dice ni nos autoriza que justifiquemos el pecado, sea en quien sea. Siempre lo he dicho y así lo he practicado. A quienes más se les exige y a quienes más se les demanda en la iglesia es a los familiares del pastor. Porque ellos son los que deberían de estar respaldando el ministerio de su padre. Ellos son. Por eso se les demanda mucho más. Porque en una iglesia, en una congregación, es muy común ver que los familiares del pastor hacen y deshacen. Forman, tornan, quitan, ponen, entran, salen, ¿cierto? Porque son los familiares del pastor. Porque el pastor es Dios en la iglesia. Porque todos los dones y ministerios están bajo la jerarquía del pastor. Y eso no es la voluntad de Dios. No lo es. Porque dice la Escritura que Dios nos puso, ¿para qué? Para servir, no para ser servidos. Muchos ministros han hecho lo impensable, así se los digo, por cubrir los pecados y las maldades de sus hijos, de sus mujeres, de sus hermanos, de sus allegados. Ponen sus intereses personales antes que los intereses de Dios. Y ya está en la Escritura. ¿Recuerdan el caso del sacerdote Elí? ¿Sí lo recuerdan? Dice la Escritura que Elí era el sacerdote del pueblo. Era el que cuidaba el arca. Era el responsable de enseñar la palabra de Dios, de poner el ejemplo. Y tenía 2 hijos. Eran 4. Perdón, no, estoy confundiendo la historia con Aarón, perdón. Sí, es lo que te iba a decir. Pero dice que estos 2 hijos de Elí, que también eran sacerdotes, escucha, eran sacerdotes, qué terrible. Eran hombres que ostentaban el llamado de Dios. Tenían el llamado de Dios.
tenían los dones, por decirlo así, tenían el ministerio de su padre, de parte de Dios. Pero dice la Escritura que eran hombres, ¿cómo? Elio, perversos. Eran hombres perversos. En la iglesia, muchos hijos de pastores, de ministros, de profetas, ¿son qué? Perversos. Eran hombres que hacían pecar al pueblo. Cuando Dios levantó al que conocemos como Samuel, una de las cosas primeras que Dios hizo fue llamarle la atención a Elí. Y le dijo: yo te llamé y te puse sobre mi pueblo como príncipe. Pero mira, yo dije que te honraría y a tu descendencia. Pero jamás haré tal cosa, porque tú has puesto a tus hijos antes que a mí. Qué terrible, Casani. Has honrado, esa palabra, honrado. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, Casani, a los judíos, ustedes qué? Me deshonran. Ustedes me deshonran. Ayer estudiábamos esa historia, ¿recuerdan? Jesús les dijo, ustedes me deshonran. Y Dios le dijo a Elí, has honrado a tus hijos antes que a mí. Porque debiéndolos poner, debiendo haberlos puesto en disciplina, los has honrado más que a mí. Por tanto, a ti te digo, nunca yo haré tal cosa. Morirás, y morirás en tus pecados tú, y tus hijos morirán también el mismo día. ¿Saben qué pasó? Fue cuando robaron los filisteos el arca del pacto. Los mataron, Mataron a sus hijos y a él. y él, cuando recibió la noticia, dice que cayó. Bueno, Era un hombre pesado, es decir, era un hombre gordo, como muchos ministros, ¿qué? Lustrosos, Casani. Gordos, como puercos, enriqueciéndose con lo que es de Dios. Lustrosos como cerdos. Dice la Escritura que como era un hombre pesado, cayó de espaldas, estaba sentado en una silla, indolente, temblando, pensando en sus hijos y pensando en el arca del pacto. Cuando le dieron la noticia, se fue de espaldas, dice, ¿y qué? cayó muerto. ¿Qué dice? Se desnucó. Se desnucó. Sus nueras, una de ellas, al oír la noticia, dice que el bebé salió, porque estaba embarazada en días, el bebé salió y ¿qué? La partió. ¡Ah, qué terrible debió ser para esa mujer! Porque el bebé salió y ¿qué? La partió. En su agonía, en sus últimos segundos, llamó al bebé Fares. Fares, que significa ¿qué? Fractura, rompimiento. ¿Por qué? Porque ese día hubo un rompimiento espiritual, aparte del rompimiento físico que ella tuvo. ¿Sí me explico? Sí. En la Escritura todo es figura. Dios rompió por así decirlo a su pueblo. Hay varios casos en la Escritura de hombres que fueron sacerdotes y que honraron
más a sus hijos que a Dios. Y Dios trajo juicio terrible sobre ellos. Muchos ministros, y escucha, mencioné hace un momento que muchos hijos rebeldes, esos hijos rebeldes de ministros, vendrán días cuando tendrán un despertar amargo, un despertar duro. Pero también muchos ministros tendrán un despertar duro por su dureza de corazón. Tendrán un despertar duro. Vendrán días cuando Dios visitará a esos ministros apóstatas, a esos ministros herejes, a esos ministros que han honrado más a sus hijos y a sus familias que al Dios vivo. Tal vez tú digas, es que usted nomás habla de maldición, ¿usted es juez? Si lo quieres ver así, yo no juzgo. La palabra que enseño es la que juzga. Jesús no juzgaba. ¿Qué dijo el Señor? Yo no les juzgo. Pero también había dicho, todo el juicio mi Padre me lo entregó a mí. ¿Recuerdan eso? Todo el juicio mi Padre me lo entregó a mí. Dijo, pero yo no les juzgo. La palabra que les he hablado, ¿qué? Esa palabra les juzgará en el día postrero. Esta palabra que estás escuchando hoy te juzgará en el día postrero. Seas ministro o no lo seas. Si tú estás haciendo y deshaciendo con lo que Dios puso en tus manos, esta palabra te juzgará en el día postrero. Y no hay vuelta de hoja, aunque usted no lo crea. Hoy, prosiguiendo con el tema, dones, ministerios, operaciones. ¿Qué son? El tema se tratará el fruto del Espíritu. Empezaré diciéndoles a ustedes que todo fruto, escucha, todo fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué es? Díganme ustedes. Es un don. Es un don. ¿Es qué? Un don o un carisma. Recalcamos una vez más que no solo son 9 dones, que no son solamente 5 ministerios. Lo que la Escritura nos enseña cuando nos habla de los 5 ministerios, de los 9 dones, es que son, digámoslo de esta manera, porque también hay dones naturales y hay dones ¿qué? Sobrenaturales, aunque todo proviene de Dios. ¿Y todo lo que proviene de Dios qué es? Sobrenatural. Es sobrenatural. Pero vamos, es una manera para poder explicar algunas cosas y que los oyentes las entiendan, las comprendan y las disciernan mejor. Todo fruto o cada fruto del Espíritu Santo en el creyente es un don o un carisma de Dios. ¿Me explico? Ya les dije que la palabra carisma, que es lo mismo que don, es que un regalo. Es una manera diferente como Dios se manifiesta en el creyente. Es un ¿qué, Elliot? Es un
pedacito de Dios en el creyente. Vámonos a Santiago 3. Y leeremos del 17 al 18. Bueno, leamos desde el 13. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Hay sabiduría terrenal? Claro, ¿Hay sabiduría animal? sí, ¿Hay sabiduría diabólica? sí. ¿Recuerdan? Y cuando dice sabiduría animal no se refiere a los animales, ¿eh? No, Se refiere a los humanos. Te diré por qué. a la maldad humana. Porque dice que nosotros somos como las bestias del campo. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Pero hermano, usted ha dicho que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No. No quieras torcerlo, Casani. No quieras torcer la palabra. Cuando se refiere a esto, cuando nos compara con animales, es porque hombres y animales, ¿qué? Fuimos hechos del polvo. Del polvo. Del polvo. Además de que hay una sabiduría diabólica. Diabólica. Por eso los herejes, ¿cómo predican, verdad? ¿Cómo dan sus conferencias? Y la gente, los incautos, están así. Limpiándose la baba. Literal. Yo he visto personas que están absortas escuchando a un hereje, haciéndose así, porque de pronto se les sale la saliva de lo... Hay gente que tiene la sabiduría, ¿qué? Diabólica. Una sabiduría diabólica. Por eso el diablo les da, Dios permite esto, el diablo les da sabiduría a sus ministros. Una sabiduría con espíritu de seducción. ¿Escuchas? Con espíritu de seducción. Para seducir a las almas inconstantes, a las almas que no oran, que no ayunan, que no leen la Escritura, que no le piden dirección a Dios, a las almas que han puesto al hombre antes que a Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y ¿qué? Toda obra perversa. Donde hay herejías, allí hay toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso, Santiago describe al Padre como el Padre ¿de qué? De las luces. El Padre de las luces, Casani, en el cual dice no hay sombra ni variación. De oscuridad. En el cual no hay sombra ni variación. Es decir, no hay incertidumbre y no hay hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermano, ¿qué es la incertidumbre? Es que no estás cierto, no estás seguro. Es lo mismo que incierto. Ok. Es como decir certidumbre de fe. ¿Han leído eso en la Escritura? También lo dice. Ujú. La palabra certidumbre es lo mismo que Estar acertado. estar acertado, estar ciertos. Es decir, estar seguros de lo que hemos creído, de donde estamos. Mucha gente escucha, va a una congregación, escuchan una enseñanza, van a otra congregación, escuchan otra enseñanza, van a otra. ¿Sí me explico? Van como los chapulines, brincando de un lado a otro. ¿Brincando qué? De un lado a otro. Y andan como las olas del mar, de un lado a otro. Como un botecito. en el No mar picado. tienen certidumbre, no tienen certeza de fe, porque si tú platicas con ellos, no saben ni lo que creen, conocen mucho y a la vez están totalmente confundidos. Y tú les hablas de esto y se saben la Escritura o la Biblia, la conocen, Pero no la entienden. pero no la entienden, porque no tienen ¿qué? Revelación de Dios. No tienen certidumbre de fe. Ok. ¿Está bien? Tienen incertidumbre, no están ciertos, no están seguros de lo que han creído. ¿De acuerdo? Ujú. Vamos a Efesios 5:9. Leeremos un poquito porque aquellos que no les gusta leer la Escritura, dice así: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y ¿qué? Y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Segunda Timoteo 1:7 dice, ¿ya lo tienen? Segunda Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor Y dominio propio. y de dominio propio. En alguna ocasión que yo le decía a Dios: Señor, es que no puedo. Señor, es que no puedo. Y Dios me dijo: ¿no puedes o no quieres? Es una buena pregunta, Casarín. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. ¿No puedes o no quieres? Cuando Dios te habla y te ordena algo y tú te rebelas, tú te resistes y resistes al Espíritu Santo Si no quieres. y te justificas y dices: es que no puedo o no quieres. No quieres. Porque sí se puede. Porque si Dios está en ti, si Dios, tú dices que es tu fuerza, tu poder y fortaleza, entonces, ¿habrá algo imposible para Él? No. Porque para Dios todo es posible. Porque entonces no te has despojado de tu naturaleza humana. Porque entonces no estás vinculado en espíritu y en verdad y no estás revestido de su presencia, de su palabra, de su esencia, de su sensibilidad espirituales. Y me hizo una pregunta, recuerdo ese día, aparte de la que me dijo: ¿no puedes o no quieres? Y me dijo: ¿qué está escrito, Antelmo? Yo me quedé pensando, pues, hay muchas cosas que están escritas.
Dije, Señor, recuérdamelo. Y me dijo, porque no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dije, cierto, Señor. Como siempre, Padre, siempre tiene la razón. Tú no te equivocas. No es que yo no pudiera, es que yo no quería. Hay cosas que a veces tratamos de justificarnos y decimos, es que no puedo, es que ya no puedo. Sí, a veces sí, le decimos a Dios, yo se lo digo seguido, Señor, es que ya no puedo. Pero en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, yo le digo, Señor, dame tu fuerza, tu poder y fortaleza, porque yo no puedo. Solo no puedo, te necesito, Señor. Porque separado de ti, nada puedo hacer. Porque sin ti, Señor, nada soy. Es lo que deberían entender los modernos. Que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Dice así: ustedes también, escucha, estamos hablando de dones, de ministerios y de ¿qué? De operaciones. Pero estamos hablando del fruto del Espíritu. Estamos hablando de que todo fruto del Espíritu Santo en el creyente es un don. ¿Es qué? Un don. Ustedes también, poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia, Pedro? Es la actitud de hacer de inmediato lo que se nos manda. ¿Estar qué? Prestos. Dice la Escritura que Dios acude presto y presuroso a socorrernos, ¿cierto? A defender la causa de su pueblo, de sus hijos. ¿Pero qué hacemos los hijos de Dios cuando Él nos da una orden? Espérame tantito. Al rato. ¿Qué hace el hermano Elliot? Mañana. Somos, el hermano Elliot y el hermano Casani son los Hombres del mañana. cristianos del futuro. Son los del futuro, los futuristas. Hay mucho futurista en el pueblo de Dios que dicen que, sí, mañana. Mañana lo hago. Mañana oro. Mañana ayuno. Casani dice, sí, hermano, mañana ayuno. Sí, ya Dios me dijo eso. Mañana lo hago. Hermano, es que mira, es que Dios no me lo ha hecho sentir. A mí no me lo ha dicho. Mañana a ver si lo hago. ¿No dicen muchos así? Hermano, Dios me dijo que pasa esto y esto. Sí, hermano. Pues a mí no me lo ha dicho. Hazlo tú. Aunque tenga la razón y el hermano ande mal y Dios le esté hablando y Dios le esté dando duro, por decirlo así, dando duro con la vara, pero Casani, ¿qué dice? A mí Dios no me lo ha hecho sentir. No, sí te lo ha hecho sentir, sí te ha redarguido. Lo que pasa es que eres un sinvergüenza, eres un cínico que no quieres escuchar la voz de Dios. Y que estás apagando el redarguir del Espíritu. Estás apagando al Espíritu. Bueno, ya cámbiale de nombre. ¿Sí me explico? Porque así hacemos con Dios. Somos los cristianos del futuro. Mañana lo hago. Mañana leo la Biblia. Mañana voy a la reunión. Mañana hago esto. Mañana hago aquello. Eso es mentira. No dejes para mañana, Elliot, Lo que voy a hacer hoy. lo que debes hacer hoy.
lo que debes hacer hoy. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia. Dice al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero añade, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso significa que si nosotros no tenemos esto, pero además de esto, que si esto no abunda en nosotros, y fíjese la expresión, dice no solo que debemos tenerlo, sino que debe abundar en nosotros. Piedad, misericordia, virtud, fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor fraternal. ¿Y qué? Y amor. Todo fruto del Espíritu Santo en el creyente es un don. Porque a unos les dice la Escritura, Dios les dio conforme a Él como Él quiso. Él repartió como Él quiso. Hay gente en el pueblo de Dios que tiene que, hermano Casani, son muy diligentes. Tienen ese don. Otros tienen mucha virtud, mucho poder de Dios. Otros tienen mucha fe. Otros tienen mucho conocimiento. Otros mucha piedad. Otros son muy piadosos. Otros son muy misericordiosos. ¿Sí se dan cuenta? Otros son muy pacientes. Otros son muy fraternales. ¿Saben qué es fraternal? Aman mucho, tienen mucho amor fraterno por la gente, por los familiares. Fraterno, filial. Hay amor filial, hay amor fraterno, hay amor divino, etc. Otros tienen mucho amor. Otros tienen mucho dominio propio que tiene que ver con la paciencia. Exacto, tienen mucho dominio propio, pero lo tienen como un don, es algo especial. Pero aquí dice que nosotros debemos buscar tener todo esto y abundar en ello. Claro. Nosotros, todos. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, sus frutos deben ser Su fruto. Deben ser exhibidos. Sí, deben ser manifestados. Hebreos 13:15 dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios y por medio de Él. ¿De quién? A ver, vamos a desglosar esto. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Qué Dios? El único que hay. Dios el Padre. Aquí está la Trinidad, ¿eh? Aquí encontramos la Trinidad otra vez. Así que ofrezcamos siempre al Padre por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. Del Hijo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Fruto de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Entienden por qué afirmamos aquí que jamás en la Escritura encontrarán la palabra Trinidad? ¿O sí la encontraremos, hermanos? No. Pero la Trinidad siempre está revelada en toda la palabra. ¿Entienden eso? ¿Lo disciernen? No dice
Trinidad. Por eso ahí cuando en 1 de Juan 5:7 dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Déjenme decirles algo. Yo no uso ese pasaje por una razón, porque no se encuentra en los originales. Fue añadido. ¿Cómo, cuándo, por quién? Solo Dios lo sabe. Pero, escucha, ese es un arma de dos filos, Casani. Porque los que conocen un poco más de esto, se agarran de allí para refutar la doctrina de la Trinidad. Por eso yo no lo uso. ¿Por qué? ¿Cómo refuto eso? Y no es porque yo diga, no, si tienen razón, ese pasaje no existe. No, sí existe. ¿Quién lo añadió? ¿Cómo lo añadieron? ¿Cuándo lo añadieron? Nadie lo sabe. Quiero decirles algo importante. Muchas cosas que no están, o que están más bien en la Escritura, no se encuentran en los escritos originales. Porque para empezar, ¿quién puede asegurar que un escrito es original? Es decir, se los explico mejor. ¿Alguien puede asegurar que ese escrito fue el que Pablo escribió de puño y letra? ¿O que fue una copia? ¿O que fue una copia de una copia de una copia? Y recordemos que muchas veces Pablo dictaba a sus ¿Saben por qué lo digo? a sus discípulos. ¿Sabes por qué lo digo, Casani y Elliot? Porque cuando Pablo enviaba una carta a los hermanos o a una iglesia, una de las cosas que él decía, ¿qué? Léanle esta carta a los otros hermanos. Es lógico suponer, por pura lógica, por pura deducción, que los hermanos, ¿qué? Copiaban la carta. La copiaban. Escucha. Y de esa manera, obviamente, era más práctico, más fácil llevar las cartas a los hermanos de diferentes ciudades, de diferentes naciones. Me estoy explicando. ¿Saben cuántas? Es como cuando vamos al registro civil o a un actuario. Tenemos un acta de nacimiento, pero nos están exigiendo una copia, le llaman aquí como certificada. Vamos con un notario público, le llamamos aquí, un licenciado, un abogado, y allí nos hacen una copia exacta del acta original, pero ponen su sello certificado. Eso significa que esa copia, porque es una copia, no es la original, pero es copia del original, pero certificada por una autoridad. Esa copia tiene el mismo valor de la original, ¿cierto, Casani? Sí. Ante la ley tiene el mismo valor. Es exactamente lo mismo que sucedía en aquel entonces. ¿Cuántas cartas se escribieron como copias de los escritos originales? Escucha, analízalo. ¿Cuándo fueron añadidos todavía palabra de parte de Dios? Y recuerden que la Escritura dice que toda la palabra de Dios es ¿qué? Inspirada. Inspirada por Dios. Pero yo no uso ese pasaje por lo mismo. Imagínense que en un día se encontraran por ahí un rollo, un rollo, pues eran rollos, ¿no? Donde en el original, la copia original sí estuviera ese pasaje. Pero como no lo han encontrado, ¿me explico? O bueno, hasta ahora no sabemos.
porque el clero católico tiene una biblioteca inmensa en donde guarda escritos que a nadie le ha permitido, ¿cierto? Hay muchas cosas. Esto que tenemos es lo que a Dios le convino. Aunque el hombre trate de ocultar cosas, pero esto que tenemos es lo que Dios nos dejó. Y a esto tenemos que sujetarnos y a esto tenemos que someternos. A lo que Él nos dejó. Por eso nos dio discernimiento, sabiduría, intuición, para que discernamos su palabra, lo que Él nos enseña a través de su palabra. ¿Que hay errores? Sí los hay. De traducciones. No es el único pasaje, hermano Casani. No. Hay más de 2000 y tantos errores en la Reina Valera, por ejemplo. Pero para eso Dios nos dio su espíritu, ¿no? Para discernirlo. Punto. Por ejemplo, hay una traducción cuando Dios le dijo a Ezequiel, dice, mira los sacerdotes, mira cómo preparan tortas a la reina del cielo, cómo entran y me ponen el ramo a sus narices. Fíjense bien, ¿eh? Usó el artículo a sus narices. Pero en el original no dice así. En el original dice, míralos cómo me ponen el ramo en mis narices. En mis narices. Ahí búsquenlo en Ezequiel. ¿Y sabe por qué esa alteración la hicieron los judíos? Los rabinos, no fueron los traductores de ahora. Fueron los rabinos los que lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque de esa manera pretendían minimizar la ofensa a Dios. Recordando que lo que hacían en el santuario del Señor, en el templo, es que entraban con incienso y con ramos y con un palo largo, ¿escucha? Con forma de pene humano, de órgano sexual masculino, porque ellos adoraban a sus dioses allí, frente al altar de Dios. ¿Recuerdan que dice que pusieron la imagen del celo en la entrada del tabernáculo? La imagen del celo. Una imagen de una diosa a la que le rendían culto sexual. Recordando que antes habían los prostitutos religiosos, la prostitución religiosa, sexual, venta de sexo en el templo y en los templos paganos. Son cosas que mucha gente no sabe. Por eso hoy los modernos se les hace fácil poner sus banderas de sus países y se les hace fácil poner arbolitos de Navidad, nacimientos, adornos, coronas, tanta porquería que meten en los altares. Porque no saben o no les importa que están afrentando a Dios. Y cuando ofrecían el incienso con esos instrumentos que llevaban, a los cuales Dios les llamaba ramos, dice, me los ponen en mis narices. Pero los rabinos dijeron, no, hay que cambiarle un poco eso. Hay que cambiarle un poco eso. Para que no parezca tan ofensivo. Sí. Dijo, ponen el rabo a sus narices. Pero no dice así. Es decir, de que haya adulteración en la palabra, sí la hay. Sí. Pero para eso Dios nos dio discernimiento. Para eso Dios nos dio su espíritu. Y el discernimiento es un don de Dios. La sabiduría es un don de Dios. La intuición es un don de Dios. ¿Están discerniendo esto? Tenemos que entender
leímos Santiago 3? Ya. Ya lo leímos. Bien. Ya. Que todo fruto del Espíritu, escucha, es un don de Dios. Si tú eres intolerante, apático, etcétera, etcétera, entonces no tienes el don de Dios. Si Dios nos permite, la próxima semana hablaremos y dejaré una pregunta. Escucha, una pregunta flotando en el aire para que la analices y consideres la conducta de tus ministros, no para que los juzgues, Casani. No te pases la semana, tú, Leo, considerando la conducta del que enseña aquí, o más bien juzgando, sino que considerando. Ahora, la pregunta es, ¿podrá el diablo imitar los dones y los ministerios de Dios? ¿Podrá? Sí. Hermano Elio. Padre del cielo y de la tierra, todo lo que en ella habita, mi Señor, en todas las cosas, Señor, agradecidos tu palabra, esta palabra que es vida y es viva, mi Señor, y eficaz, cortante como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del interior del ser humano, Padre. Agradecido, Señor, por aprender muchas cosas que nos sorprenden, Padre, son interesantes, son buenas, porque eso hace que abras tú el oído de los que realmente tú quieres abrir el oído, Padre. Porque muchos no lo saben, Señor, por ignorancia y porque no tienen interés en leer tu escritura, Padre. Pero hay muchos que lo saben, pero no les interesa publicarlo a la luz, Señor, porque no conviene a sus intereses. Pero siempre es bueno que tú pongas hijos que levanten la mano, Señor eterno, y tu palabra sea hablada tal como es, mi Señor. Te damos gracias por todo esto, Padre. Que tu palabra, bendito Señor, no vuelva vacía, Señor, que corra como ríos de agua viva. Y no solo ponerla por palabra, sino por hecho y por obra, Padre. Amén. La paz de Dios sobreabunde en todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Él. Paz.